por que el Señor nos ha regalado capítulo 2, donde la semana pasada comenzamos nosotros a hablar de un tema muy importante. Un tema que en el mundo en el que nos desenvolvemos hoy llama mucho la atención. Como les decía la semana pasada, estamos próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ya que por muchos años la mujer se vio oprimida por el hombre a causa ciertamente del machismo y el maltrato. Bueno, pues hace varias décadas las mujeres consiguieron a través de su lucha social, por lo menos en nuestro país, que se les diera acceso al trabajo, a la educación, al voto y al respeto de sus derechos. Por ahí si pueden sacar al bebé, por favor, al salón, se los voy a agradecer mucho. Pero lamentablemente de esos primeros movimientos ha quedado muy poco. Hoy el feminismo no busca igualdad. Esa igualdad que se ha conseguido ya por medio de la lucha que acabamos de mencionar. Pues hoy la mujer, por lo menos en nuestro país, pues tiene libre acceso a la educación, ¿cierto o no, hermanas? Tiene libre acceso al trabajo, tiene acceso a que se respeten sus derechos. Pero bueno, para el feminismo actual eso no es suficiente. La frase del feminismo actual es muerte al macho. ¿Sí lo han escuchado? Se cree que para derrotar el machismo y la violencia que ciertamente sufren las mujeres, que por cierto no es para nada agradable a Dios, hay que derrocarlo a través de un feminismo radical, lleno de violencia y desesperación, derrocando al hombre como tal. Por eso, cuando decimos que Dios tiene un plan para la mujer en la iglesia, como se titula este estudio que hemos comenzado la semana pasada y vamos a culminar hoy, pues el mundo nos voltea a ver. Está pendiente de lo que como iglesia vamos a decir. Pero aquí la cuestión es que nosotros no vamos a decir lo que nos gustaría decir, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Lamentablemente el feminismo actual ha comenzado a introducirse en la iglesia. Hoy vemos a mujeres, como les llaman, empoderadas dentro de las congregaciones y nos preguntamos, ¿realmente esa es la solución a los problemas que invaden hoy a la mujer? ¿Debemos permitir que la iglesia se adapte al mundo? O más bien, debemos dejar que Dios hable por medio de su palabra y en lugar de nosotros volvernos al mundo, esperar que el evangelio haga que ellos se vuelvan a Dios. Como te compartía la semana pasada, cerca del año 64 después de Cristo, el apóstol Pablo dirigió una primera carta a su hijo en la fe, Timoteo, un joven pastor en la iglesia de Éfeso, quien años atrás había sido dejado ahí con una misión especial: afrontar los problemas en los que se encontraba aquella iglesia. Una iglesia que se había visto infectada por falsos maestros, quienes con su falsa doctrina habían arrastrado a algunos a una vida de pecaminosidad y desobediencia a Dios. Pablo escribió esta carta esperando que fuera leída no solo por Timoteo, sino por toda la congregación, exhortándoles a no enseñar otra doctrina, a someterse al liderazgo de Timoteo y a conducirse correctamente en la iglesia. De entre todas las palabras que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 2, el versículos 9 al 15, dirige su atención a un grupo en especial, las mujeres. Pues al parecer la falsa enseñanza había llegado hasta ellas, llevándoles a una vida impura y desagradable a Dios, alejándolas del plan que Dios tenía para ellas. En este pasaje, Pablo dio al pastor Timoteo instrucciones acerca de la conducta correcta de las mujeres cristianas en el culto a Dios. Instrucciones en cuanto a su apariencia, su actitud y su labor. En este pasaje nosotros podremos aprender cuál es el plan de Dios para la mujer en la iglesia. La importancia, ¿te acuerdas? Número 1, de su apariencia. Número 2, la importancia de su actitud. Y número 3, la importancia de su labor en el culto a Dios. La semana pasada ya comenzamos a estudiar este pasaje y vimos el punto número 1, la importancia de su apariencia, que se encuentra de los versículos 9 al versículo
10, versículos 9 y 10. Pero ahora continuaremos viendo la importancia de su actitud y su labor al culto a Dios que se encuentran de los versículos 11 a los versículos 15. Entonces recuérdalo, hemos visto la importancia de su apariencia. Esa importancia en la apariencia que radica en que la mujer debe procurar su apariencia de tal manera que otros puedan ver ya no a ella, sino a Cristo a través de ella. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante recordar que lo que Pablo dice aquí no es una opción, es una orden dada por parte de Dios. Así que sigamos viendo qué es lo que nos dice en cuanto al punto número 2, la importancia de su actitud. Vamos a darle lectura a todo el pasaje, pero nos vamos a centrar en los versículos 11 y 13 primero. Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí hoy para seguir aprendiendo tu palabra. Tú, Señor, nos ordenas en la Escritura predicar todo el consejo de Dios, porque toda la Escritura ha sido inspirada por ti, Señor, y es útil para formarnos en esa perfección a la que anhelamos llegar en Cristo Jesús. Así que te pedimos que hoy sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro corazón a través de tu palabra y dándonos esa guía para poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Entonces recuerda, lo hemos visto ya en cuanto al plan de Dios para la mujer en la iglesia. Número 1, la importancia de su apariencia. Y ahora, número 2, la importancia de su actitud, de los versículos 11 al versículo 14. Dice el texto, versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos versículos han generado bastante controversia, incluso dentro de los mismos cristianos. Algunos dicen que lo que Pablo está diciendo aquí no tiene relevancia para nuestros días, que todo se trataba de un tema cultural y que por lo tanto no es aplicable para nosotros hoy. Otros de plano han tachado al apóstol Pablo de machista, proponiendo como argumento que lo que está escrito en estos versículos degrada a la mujer y la subordina a un papel de desprecio. Pero, ¿será esto verdad? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir aquí? Pablo, en estos versículos, continúa hablando acerca de la conducta que debía caracterizar a las mujeres en el culto a Dios, no lo olvides. Y pasa ahora, después de hablar de la importancia de su apariencia, a hablar de la importancia de su actitud y qué es lo que ésta debía mostrar. En estos versículos podremos ver que lo que debía reflejar la actitud de la mujer en el culto a Dios era, número 1, si gustas anotarlo, un deseo por aprender y obedecer, según los versos 11 y 12. Repito, número 1, un deseo por aprender y obedecer, según los versículos 11 y 12. Y número 2, un deseo por mostrar el diseño original de Dios, según los versículos 13 y 14. ¿Será acaso esto machismo? Pues vamos a ver. Primer punto, un deseo por aprender y obedecer en cuanto a la conducta que debe caracterizar a las mujeres. Dice una vez más, versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, como podemos darnos cuenta, Pablo sigue dirigiendo sus palabras hacia el tema de la mujer. Así inicia el versículo. Y en ese mismo propósito, él da una orden. ¿Te acuerdas? Acuérdate, todo esto es una orden. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la orden que él da?
que la mujer aprenda. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás viendo tu Biblia? La mujer aprenda. Y es aquí, desde el principio, cuando nos debe quedar algo en claro. Si alguien quiere tachar estos versículos de machistas, no sabe de lo que está hablando. Te voy a decir por qué. La posición de la mujer hebrea en los tiempos del Antiguo Testamento era muy superior a la que llegó a tener en tiempos posteriores. Ella gozaba de la libertad de participar en actividades variadas e importantes. Ella podía salir sin velo, hacía visitas, hablaba tranquilamente en público con los hombres, iba a la fuente por agua, recordaremos a Rebeca, llevaba los rebaños al pasto y al abrevadero, recordaremos a Raquel. Esto se debía al lugar que la ley le daba. Y miren, les van a enseñar aquí una imagen. Porque según el Antiguo Testamento y la ley, podemos ver, por ejemplo, según Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, no es necesario que vayas, solamente si quieres anotarlos. Según Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, la ley fue dada tanto para hombres como para mujeres. Según Éxodo 21, 28 al 32, la ley protegía tanto a hombres como a mujeres por igual. Según Números 36, 1 al 12, la ley ordenaba el derecho de las mujeres a recibir su herencia. Según Éxodo capítulo 20, versículo 12, la ley exhortaba a los hijos a honrar igualmente al padre y a su madre. ¿Te das cuenta del lugar que le da la ley a la mujer? Al par del hombre. Según Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 3, la ley se enseñaba en presencia tanto de hombres como de mujeres. Por eso la posición de la mujer hebrea en los tiempos del Antiguo Testamento era una posición, hermanos, de libertad. Todos estos versículos que te acabo de dar, unidos con, por ejemplo, a Proverbios 31, que alababa a la mujer virtuosa, hacía que se estimara en tiempos del Antiguo Testamento con gran valor a las mujeres. Si alguien te quiere decir lo contrario, está equivocado. Si alguien quiere tachar el Antiguo Testamento de machista, es porque no lo ha leído. ¿Pero qué pasó? Nos preguntamos. Bueno, cuando los ideales griegos y romanos, como los de Aristóteles, que consideraba a la mujer como un ser inferior, sí, ese del que nos enseñan en la escuela, era un machista. O Sócrates, que la tenía en poca estima, comenzaron esos ideales a infectar el pensamiento judío. La mujer se vio sometida cada vez más y más a restricciones fuera de la palabra de Dios que la convirtieron en casi una reclusa. Escucha bien, ella tenía prohibido salir sin velo, como pasa aún en países del Medio Oriente. Ella tenía prohibido tejer en medio de la calle, conversar con cualquier persona. Escucha bien, no podía asistir a la escuela ni aprender, ni para aprender, ni para enseñar. En la sinagoga, aunque podía asistir, no se le animaba a aprender. Y se dice que la mayoría de los rabinos comparaba el enseñar a las mujeres como echar perlas a los cerdos, negándose así a enseñarles. La condición de las mujeres era tal que en su oración el judío cotidianamente decía: Señor, seas bendito, Dios nuestro, por no haberme hecho gentil, ni ignorante, ni mujer. Pero ahora, en este versículo, Pablo, inspirado por Dios, da una orden. ¿Cuál? Que la mujer aprenda. Con ello, él estaba dando la orden para que las mujeres pudieran asistir al culto de adoración. Y él estaba ordenando a Timoteo que se asegurara de que se cumpliera el derecho de las mujeres de aprender la palabra de Dios al par de los hombres. Eso es glorioso, ¿eh? Si estos versículos fueran machistas, no iniciarían diciendo que la mujer aprenda, sino que la mujer quede excluida del culto de adoración. Pero eso no es lo que dice. Pablo, al dar la orden para que la mujer pudiera aprender, estaba siendo congruente no solo con la enseñanza del Antiguo Testamento, como hemos podido ver,
sino también con la enseñanza del Nuevo Testamento. Igual tienes una imagen aquí arriba, en la que tú vas a poder ver a lo largo del Nuevo Testamento cómo las mujeres han jugado un papel decisivo en la historia de la salvación. Hermanos, Jesús, nuestro Mesías, el Salvador, ¿de quién nació? De una mujer. Jesús, en su tiempo, yendo en contra de la cultura de esa época, habló con mujeres y hasta mujeres gentiles, algo que culturalmente no era aceptado. Jesús fue amigo de mujeres como Marta y María, ¿no es así? Jesús sanó e hizo milagros a muchas mujeres. Jesús resucitado, ¿a quién se apareció primero? A las mujeres. La noticia más gloriosa de todos los tiempos, que el rey no estaba muerto, sino que había sido resucitado, fue depositado primeramente en las manos de mujeres. ¿Hay machismo en el Antiguo Testamento? ¿Hay machismo en el Nuevo Testamento? No. Y lo que Pablo está haciendo aquí es siendo congruente con esta enseñanza de toda la Escritura. Todo esto va de acuerdo a lo que Pablo declara en Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Te acordarás? Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo lo que te he mostrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, deja en claro la igualdad espiritual, y sobre todo ahora en Cristo, tanto de hombres y mujeres delante de Dios. Igualdad espiritual. El mismo valor. Por eso el mandato de Pablo para que las mujeres aprendan no debe sorprendernos. Timoteo tenía que encargarse de que las mujeres tuvieran asegurado su lugar en el culto público para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué creen mujeres que están hoy aquí? Pero lo que es importante mencionar es que aunque hombres y mujeres gozan de igualdad espiritual y valor delante de Dios en Cristo, eso no significa que desarrollen los mismos roles, pues a cada uno Dios le ha asignado uno. Por eso Pablo sigue diciendo, vuelve por favor a nuestro pasaje, 1 de Timoteo 2, de hecho, si puedes poner un separador, te lo voy a agradecer. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, que la mujer aprenda, ¿cómo? En silencio, con toda sujeción. Y yo me pregunto, ¿qué está tratando Pablo de decir aquí? ¿Es acaso que Pablo está diciendo que la mujer no puede hablar en la iglesia? Bueno, veamos. La palabra que se traduce aquí como silencio también es traducida en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 como sosegadamente. Es decir, con tranquilidad. De lo que Pablo está hablando aquí es de una actitud que refleja reposo, contraria a aquella que genera disturbios. Es aquí, hermanos, cuando hace clic la importancia del contexto histórico. No te olvides. El problema de los falsos maestros en la iglesia en Éfeso tiene mucho que ver con estos versículos. Mira, si vas a 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 4 y 5, mira lo que caracterizaba a estos falsos maestros. 1 de Timoteo capítulo 6, versos 4 y 5. Mira, leamos desde el 3. 1 de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, está hablando de los falsos maestros, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales escucha, que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los falsos maestros habían sido divisivos, estaban dividiendo la iglesia, estaban generando problemas, disputas, pleitos, contiendas. Y parece, según lo que Pablo dice en nuestro pasaje, que ellos habían sido particularmente efectivos para engañar a algunos miembros femeninos de la iglesia,
quizá ofreciéndoles posiciones de liderazgo dentro de ella. Para las mujeres que les ofrecieran un puesto de liderazgo, pues era algo particularmente atractivo. Como hemos podido ver, por mucho tiempo ellas habían vivido subyugadas a la esclavitud del machismo de su época. Cuando estos falsos maestros les empezaron a ofrecer puestos de liderazgo, ellas lo vieron como una oportunidad para encontrar, entre comillas, libertad. Pero como suele suceder, la libertad se estaba confundiendo con libertinaje. Pues estas mujeres comenzaron a rebelarse ante las autoridades que Dios había establecido. ¿Quién? Los pastores en la iglesia de Éfeso, rechazando sus enseñanzas y despreciando su autoridad como ancianos de la iglesia. Ellas estaban generando disturbios y desobediencia al orden establecido por Dios. Y Pablo dice, esa no es la actitud que debe caracterizar a las mujeres cristianas, sino una actitud, dice, silencio, en silencio, una actitud silenciosa. Es decir, no lo olvides, sosegada. Una actitud tranquila que refleja reposo, contraria a aquella que genera disturbios. Porque, ¿sí o no? Si ellas estaban dispuestas a aprender la sana enseñanza, debían escuchar. ¿Cierto o no? Pero para escuchar, ¿qué hay que hacer primero? Correcto, hay que guardar silencio. Un silencio que respeta lo que se está enseñando. Dice Pablo, volviendo a nuestro pasaje, versículo 11, no solamente en silencio, sino con toda sujeción. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, con toda obediencia. ¿Obediencia a qué? Bueno, si el contexto es que la mujer aprenda, la disposición a escuchar y a obedecer es hacia lo que se va a aprender. Timoteo y los ancianos en la iglesia de Éfeso tenían el mandato de enseñar no sus propios pensamientos, sino que, hermana, la palabra de Dios. Tal era la actitud que debía caracterizar las mujeres en la iglesia de Éfeso. Estar dispuestas a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Y Pablo nos da el porqué. Dice versículo 12, volviendo a nuestro pasaje, 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, una vez más, en silencio. Algunas personas dicen que lo que Pablo está tratando de decir aquí no es que la mujer no pueda enseñar en el culto de adoración, sino que siempre y cuando ella tenga una actitud tranquila, ella puede enseñar la palabra de Dios a otros hombres. Otras personas dicen que lo que Pablo está diciendo aquí es de plano que las mujeres nunca deberían de abrir su boca dentro de la reunión en la iglesia, ya que es impropio. Yo te pregunto, ¿cuál de las dos crees que tiene razón? Ninguna. Ninguna interpretación es correcta, así que vamos a ver lo que Pablo realmente está diciendo aquí. Una vez más, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar. El término que se traduce aquí como permito se emplea siempre en el Nuevo Testamento para referirse a permitir lo que se desea hacer. ¿Qué era lo que las mujeres en Éfeso deseaban hacer? Dice Pablo, enseñar, que podría traducirse como ser maestra. El que Pablo haya usado estas palabras parece indicar que las mujeres en Éfeso, pasando por encima de los pastores, deseaban predicar durante el servicio de adoración y de esta manera tener autoridad sobre toda la congregación. Pablo, el apóstol de Jesucristo con toda autoridad divina, dice, no lo permito. ¿Y qué más no permite Pablo? Dice el texto, ni ejercer dominio sobre el hombre. Este término solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, ejercer dominio. Antiguamente se llegó a utilizar para hablar de alguien que daba muerte a otros. Más tarde vino a denotar a quien actuaba en base a su propia autoridad. Lo que en otras palabras querían estas mujeres en Éfeso, influenciadas por los falsos maestros, era tener plena autoridad sobre los hombres.
¿A qué le suena? A feminismo. Ellas estaban cansadas del liderazgo varonil, ellas estaban cansadas de la sana enseñanza y ellas querían predicar. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué creen que ellas podían llegar a enseñar si estaban siendo influenciadas por los falsos maestros? Lo que los falsos maestros les habían enseñado. Y esta no era la actitud que debían mostrar las mujeres cristianas en la iglesia. Dice Pablo, sino estar, una vez más, en silencio, dispuestas a escuchar y a obedecer la sana enseñanza por parte de los pastores y maestros calificados en la iglesia. Entonces, como podemos darnos cuenta, no es que Pablo esté prohibiendo que la mujer hable en la iglesia, ni tampoco, como dicen algunos, que la mujer sí puede enseñar en el culto de adoración siempre y cuando tenga un espíritu tranquilo. No. Lo que Pablo está enseñando aquí es que aquellos quienes han de ocupar puestos de liderazgo en la iglesia, guiando la adoración a Dios y enseñando su palabra desde el púlpito, tanto a hombres como a mujeres, son los varones. Yo esperaba que dijeran muchos amén porque les he mostrado con el texto bíblico. Yo no dije yo creo, yo pienso, a mí me suena. No, así dice el Señor. Esto va de acuerdo con la enseñanza de esta carta y de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en cuanto a los roles que se desempeñan en el culto, Pablo ha dicho, observa tu Biblia en el capítulo 2, versículo 8, que los varones son quienes deben dirigir la oración que se hace en la congregación. Y en el capítulo 3, versículo 2, queda claro que los varones son quienes deben dirigir la oración. Queda claro en el capítulo 3, versículo 2, que el cargo de pastor está reservada solo para ¿quiénes? Para los varones. En el Nuevo Testamento no encontramos registro alguno de apóstolas o pastoras, pues siempre los puestos de liderazgo fueron ocupados por varones. Lo que las mujeres de Éfeso, motivadas por los falsos maestros, deseaban era algo que iba en contra del orden establecido por Dios para la iglesia. Pablo fue claro a los corintios y te pido que me acompañes para que veas que esta enseñanza no solo está aquí. Primera de Corintios capítulo 14. Una vez más, el apóstol hablando acerca del orden en la iglesia, pero a una congregación que se encontraba en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 14. Mira lo que dice el verso 34 y 35. Vuestras mujeres, Primera de Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y algunos dirían, ay, qué machista Pablo. Pues mira lo que dice el verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Una vez más, estos versículos que acabamos de leer no significan que la mujer de plano no puede pronunciar ni una palabra cuando nos reunimos. La iglesia en Corinto tenía un problema similar a la iglesia de Éfeso en el tema de las mujeres. Algunas de ellas estaban causando desorden en el culto público y presumiendo de cierta autoridad. En medio de la enseñanza como la que estamos teniendo ahora, ellas se levantaban interrumpiendo al que predicaba para contradecirlo. Por eso Pablo dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. No es que Pablo prohíba que una mujer se acerque al que predica para externarle una duda. La prohibición era que esa mujer cuestionara en medio del culto al que estaba predicando con autoridad dada de parte de Dios. Ahora, algo sí quiero dejar en claro. No es que la mujer no tenga la capacidad de liderar. No es que la mujer valga menos, sea menos inteligente o menos importante. Ya hemos visto que ante Dios tenemos el mismo valor.
simple y sencillamente es el orden que Dios estableció para la iglesia. Hay un amén. Gracias, Señor. Al varón le toca desempeñar el rol de liderazgo y a la mujer el rol de sumisión. Y esa palabra sumisión hoy en nuestro día no nos gusta. Pero yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿El hecho de que la mujer lleve a cabo el rol de la sumisión le hace menos? Porque si creemos que el hecho de someterse, eso rebaja a la mujer, ¿qué estamos diciendo acerca de Cristo, quien se sometió al Padre por amor a nosotros? ¿Eso lo hace menos a Cristo que el Padre? ¿O qué estamos diciendo del Espíritu Santo, quien por amor a nosotros se sometió al Padre y al Hijo para venir y morar con nosotros para siempre? ¿O qué estamos diciendo de nosotros mismos, que en obediencia a la Biblia nos sometemos a nuestros gobernantes? ¿Eso nos hace menos? Porque también la Biblia nos manda a someternos a nuestros patrones. ¿Cuántos de aquí tienen patrón? Levanten la mano. Ustedes obedecen a su patrón, se someten a él. ¿Eso les hace menos? Para nada. Piensa un momento en esto. ¿Qué sería de la familia sin la sumisión de los hijos hacia sus padres? ¿Qué sería? Dice una hermana, venga a ver mi casa, hermano, y le enseño. Como dice un comentarista, el que ha servido en el ejército sabe que rango tiene que ver con orden y autoridad, mas no con valor o capacidad. ¿Escuchaste eso? El que ha servido en el ejército sabe que rango tiene que ver con orden y autoridad, mas no con valor o capacidad. Así como un ejército estaría en caos si no hubiera niveles de autoridad, también lo estaría la sociedad, la familia y, ¿qué crees? También la iglesia. Necesitamos en todo momento la sumisión. Como podernos darnos cuenta, el liderazgo y la sumisión es necesario en todos los aspectos de nuestra vida para mantener el orden que Dios creó. Y eso aplica también en la iglesia. Entonces yo les pregunto hoy, mujeres, ¿están cumpliendo el rol que Dios les ha dado en la iglesia? Unas hasta están roncando y te las despertamos. ¿Cuál es tu actitud ante el labor que Dios te ha otorgado? Y dicen los hombres, ya me salvé. No, mijito, ven para acá. Hombres, si hay o no hay, somos o no somos. Si en las mujeres debe haber una actitud de una disposición a oír y a obedecer lo que se enseña, es porque alguien está enseñando. Hombres, ¿están tomando el lugar que Dios les ha dado? Pues bueno, es sincero, arrepiéntete. Porque nosotros somos los primeros que deberíamos escuchar la instrucción de la palabra de Dios para así prepararnos y ser maestros de nuestro hogar y de la iglesia del Señor. Pero si lamentablemente muchas veces no tomamos el liderazgo en el hogar, siendo serviciales y amorosos con nuestra esposa y nuestros hijos, ¿cómo esperamos hacerlos aquí entre el pueblo de Dios? Apenas fue servicio de varones. Creo que a lo máximo llegaron 3. ¿Dónde están los demás? ¿Somos o no somos? ¿Nos damos cuenta? Y también te das cuenta por qué toda esta agenda del LGBT y el feminismo, que quieren de alguna manera hacer que el hombre sea menos masculino, están muy, pero muy equivocados. Lo que se necesita hoy son hombres, pero hombres de verdad. Porque hombre no es el que golpea,
Hombre no es el que grita, no es el que manda. Hombre es el primero en servir, en amar, en proteger, en cuidar, en prepararse para enseñar. No machos, hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí hoy? Amén. Si podemos darnos cuenta, al fin y al cabo, a quien nos sometemos en todo este asunto, como leíamos en 1 Corintios, ¿es a quién? Al Señor. Que la sumisión se aplica, hermanos, en realidad a todos. Dice la Escritura claramente, someteos los unos a los otros. Pero en la iglesia hay un orden que Dios ha establecido. Y para guardar ese orden hay que sujetarnos a Él. Por ello, en cuanto a la importancia de la actitud de las mujeres en el culto a Dios, Pablo nos dice que no solo, número 1, está un deseo por aprender y obedecer, sino también, número 2, un deseo por mostrar el diseño original de Dios. Un deseo por mostrar el diseño original de Dios. Dice el versículo 13 y versículo 14. Vamos a leerlo, regresa a nuestro pasaje. 1 Timoteo 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En su argumento para mostrar por qué Pablo ha dado todas estas indicaciones, se encuentra no otra cosa más que el diseño original de Dios, lo que Dios diseñó desde un principio. Pablo dice que la mujer debe cumplir su papel de sumisión en la iglesia por la sencilla razón de que Adán fue formado primero. Pablo está pensando aquí en el relato de Génesis. Mira, si pones un separador ahí y me acompañas a Génesis capítulo 2, ¿qué dice el versículo 7? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿A quién? Al hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser ¿qué? Un ser viviente. Y no es hasta el versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo que se habla de la creación de la mujer. Dice el versículo 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahí está. Eso es a lo que Pablo se refiere. Esto reflejaba un orden en la creación de Dios. Y ojo, incluso antes de la caída, aquí todavía no ha caído el hombre. Pero desde antes de la caída ya estaba dada ese orden. El hombre, al ser formado primero, se le daba el lugar de ser cabeza del hogar. Y como más adelante se informaría, la mujer sería hecha como ayuda idónea del hombre. Ambos se complementarían, recuérdalo, igual de valiosos ante Dios, pero con roles distintos. El argumento que Pablo usa en cuanto al orden de la creación para mostrar el orden que debía de haber en la iglesia, muestra claramente, escucha esto, que lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje no solo aplicaba para ese tiempo. No solo aplicaba a la iglesia de Éfeso, sino también a la iglesia de hoy en día. Pablo no usa un argumento cultural. No, Pablo usa un argumento bíblico y dice, este es el orden que Dios ha dado desde el principio de la creación. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando se desprecia lo que Dios ha diseñado? Pablo responde en nuestro versículo. Dice nuestro pasaje, el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión. Este versículo, Adán no fue engañado. O como lo traduce de mejor manera la Nueva Biblia de las Américas, que por cierto les hemos comentado de la recomendación con respecto a esa Biblia, y si se acercan hoy a la librería pueden conocerla. Porque esa versión traduce, Adán no fue el engañado. Porque, cierto, no, Adán sí fue engañado.
pero no fue engañado por la serpiente. Dice Pablo, Adán no fue engañado, o mejor traducido, Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada. ¿Estás de acuerdo? Todos hemos escuchado la historia de la caída, pero nos preguntamos, ¿en qué momento la serpiente hizo caer a Eva? La respuesta es, cuando la mujer y el hombre no cumplieron cada uno el rol que Dios les había dado. Al hombre como cabeza del hogar, según Génesis, si lo puedes ver ahí en tu Biblia, capítulo 2, versículos 15 al 17, le había advertido lo siguiente. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán estaba encargado del huerto del Edén y a él se le dio el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando su esposa Eva le fue presentada, quien estaba encargado de asumir la responsabilidad de enseñarle aquel mandato divino y protegerla de cualquier acechanza maligna era él, Adán. ¿Pero qué pasó? Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Por qué no interrumpió el cuestionamiento de la serpiente y así protegió a su mujer, al hueso de sus huesos y carne de su carne, de aquella acechanza del maligno? ¿Dónde estaba? Sabemos qué hizo la mujer, dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, ¿por qué la mujer no consultó lo que vio y oyó con su marido? ¿Por qué el hombre se dio obedientemente a la sugerencia de la mujer para comer de aquel fruto? ¿Te das cuenta? Porque cada uno no tomó el rol que le correspondía. Eva tomando decisiones fuera del liderazgo de su marido. Adán sometiéndose al liderazgo de su mujer. Si cada uno de ellos hubiera tomado y cumplido el rol que Dios les había dado como cabeza y ayuda idónea en el hogar, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Dice Pablo en nuestro pasaje, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Mira, tan solo en el Nuevo Testamento 2 veces se hace referencia a Eva. Y las 2 veces que se le menciona son solo para recordarnos la transgresión que ella cometió. Esa desobediencia al mandato de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es importante que aprendamos la lección. ¿Escuchaste? Es importante que aprendamos la lección. Si Adán y Eva hubieran tomado el papel que a cada uno Dios les había asignado, el mundo no sería como lo conocemos. Hoy no habría guerra. La transgresión de Eva trajo consecuencias desastrosas a toda la humanidad. Y lo que Pablo está tratando de decir aquí es, ¿por qué piensas que el hacer las cosas igual en la iglesia, desobedeciendo el orden que Dios ha establecido desde la creación, va a traer resultados diferentes al de la caída? Los falsos maestros alentaban a estas mujeres en Éfeso a ir en contra del orden divino. Pero algo queda en claro hoy. Cuando como hombres y mujeres no tomamos el rol que Dios nos ha dado, las cosas no salen bien. Es el orden que Dios ha establecido.
Se cuenta la historia de dos trabajadores de una planta de gas. Estos dos trabajadores compartían área de trabajo donde solo se encontraba una pequeña palanca. El trabajo de uno consistía en que todas las mañanas debía tirar de aquella palanca mientras daba una orden para que todas las puertas de la planta cerraran y así evitar cualquier fuga de gas tóxico. El trabajo del otro era dar mantenimiento a aquella palanca para que en todo momento la función de esa palanca estuviera garantizada. Este trabajador, el que daba mantenimiento, un día se cansó de hacer tal tarea. Decía que lo que hacía no tenía valor ni importancia comparado con jalar la palanca y dar aquellas órdenes de indicación de cerrado de puertas. Así que dejó de hacerlo. Pasaron los días y él fingía darle mantenimiento a la palanca, esperando a que el ascenso llegara tarde o temprano. Una mañana aquella palanca se atascó. Y aunque la orden se dio, no hubo manera de cerrar las puertas, dejando así que el gas tóxico escapara y causara un gran mal en la población. Hermanas, hermanos, como escribe un comentarista, las mujeres deben dejar de creer la mentira de Satanás de que la única función importante es la del liderazgo. Lo que tú haces es igual de importante. Hermanos, el mundo se está cayendo en pedazos. La familia se está cayendo a pedazos. Nuestros hijos se están cayendo a pedazos. ¿Y qué estamos haciendo? Peleándonos por quién es mejor que el otro, dependiendo de lo que hace. Volvamos mejor a lo que Dios nos ha mandado. Cumplamos el rol que Dios nos ha dado. Ahora te pregunto a ti, mujer. ¿Realmente quieres el rol que Dios le ha dado al hombre? ¿Realmente quieres el liderazgo? Porque te voy a decir algo. Antes de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Acabamos de mencionar la historia de la caída, ¿no es así? ¿Y sabes de quién dice el Nuevo Testamento que es la responsabilidad de que el pecado y la muerte hayan entrado a este mundo? De Adán. Aunque él no fue engañado por la serpiente, la Biblia lo culpa de la caída. ¿Y recuerdas a quién llamó Dios en el huerto primero para que le rindiese cuentas de lo que había sucedido? Adán, aunque él no fue engañado por la serpiente. Eso es porque el hombre, como cabeza del hogar, es responsable. Es el principal responsable del bienestar de su familia. A quien Dios le pedirá cuentas de su familia, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, es al hombre. ¿Por qué crees que está escrito: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis doble condenación? ¿Eso es lo que quieres realmente, mujer? En realidad no lo quieres. Hermanas, el rol de la sumisión no es una carga, es una bendición dada por Dios. Es el poder mostrar la actitud de Cristo ante el Padre, es poder mostrar el mismo carácter de Dios. Satanás lo sabe bien. Por ello, a través de la falsa enseñanza, él quería desviar a las mujeres en Éfeso. Por eso Pablo, a través de estos pasajes, recuérdalo, le ha recordado a las mujeres el plan de Dios para la mujer en la iglesia. Número 1, la importancia de su apariencia. Que vean a Cristo antes de verte a ti. Número 2, la importancia de tu actitud en obediencia, disposición a escuchar la palabra de Dios para mostrar el diseño de Dios. Y número 3 y final, la importancia de su labor. Dice el versículo 15, regresando a nuestro pasaje: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta aquí pudiéramos llegarnos a preguntar: ¿es acaso entonces que la mujer no tiene ninguna función en la iglesia?
¿Es solo para la mujer opción venir, sentarse y estar en silencio? No, hermanas, no es así. En un mundo que desprecia tanto la labor de la mujer, Pablo nos lo recuerda, dice el texto, pero se salvará engendrando hijos. ¿De quién está hablando? Pablo vuelve a hablar de la mujer. Ya no está hablando solo de Eva. ¿De qué se salvará? Recuerda el verso anterior, siguiendo el ejemplo de Eva que siendo engañada incurrió en transgresión. Pablo dice, haciendo esto, se pondrá a salvo del engaño del pecado. ¿Haciendo qué? Engendrando hijos. Entonces nos preguntamos, ¿acaso Pablo está diciendo que si las mujeres tienen hijos van a ser salvas del pecado? No, eso contradeciría lo que las escrituras en otras partes, es más, en las cartas mismas de Pablo enseñan, que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si la mujer cumple la labor que Dios le ha dado, escucha esto, será salva de cualquier clase de engaño como el que llevó a Eva a pecar contra Dios. Salva del engaño del pecado en el que querían hacerles caer los falsos maestros. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es esa labor que Dios le ha dado a la mujer que le permite ser salva del engaño del pecado? Dice Pablo, engendrar hijos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, contexto. Recuerda que las mujeres de Éfeso querían tomar puestos de autoridad, someter a los hombres en la iglesia y liderar a viva voz. Y en ese contexto, ellas estaban olvidando de lo más importante, su hogar. Al olvidar el rol que Dios les había dado, habían caído como presa fácil de Satanás. Pero entonces nos volvemos a preguntar, ¿acaso Pablo está diciendo que la mujer solo debe estar confinada a las tareas del hogar y obligada a ser madre? No, no. Eso no es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Lo que pasa es que algunas mujeres en Éfeso, a causa de la enseñanza de los falsos maestros, que según esta misma carta, si la observas en el capítulo 4, versículo 3, despreciaban el matrimonio, estos falsos maestros. Y por lo tanto, todo lo que tenía que ver con él, como la maternidad, se encontraba en el mismo pensamiento de desprecio. Estas mismas mujeres se encontraban en una misma posición en la que se encuentran muchas mujeres hoy en día. Para ellas, el matrimonio y la maternidad era algo de poco valor. En algunos casos, algo nada deseable. Pero eso contradice claramente la escritura, hermanos. Que según Génesis enseña que todo lo que Dios creó, ¿cómo es? En gran manera bueno. Eso incluye el matrimonio y la maternidad. Pero estas mujeres influenciadas por los falsos maestros que despreciaban el matrimonio y por lo tanto también el regalo de Dios de criar hijos, habían cedido al engaño de Satanás. Por eso Pablo dice, pero se salvará engendrando hijos. En otras palabras, cumpliendo la labor que Dios le ha dado. Una vez más, alguien podría preguntar, ¿entonces eso significa que esa fuerza que debo casarme y tener hijos? No. Porque el mismo apóstol Pablo, en otras de sus cartas, motiva a las personas a quedarse como solteras para servir a Dios. Pero más bien la pregunta que te deberías estar haciendo hoy es, ¿por qué quieres quedarte soltera? ¿Para servir a Dios? ¿Para servir de mejor manera a otros? Porque si es porque crees que el matrimonio y la maternidad es algo de poco valor o hasta despreciable, y crees que el hecho, por ejemplo, de estudiar y trabajar te hará ser una mujer que vale más, dices tú, que una simple ama de casa, déjame decirte que tu actitud no es muy distinta a la que tuvo Eva. Tu actitud no es muy distinta a la de las mujeres en la iglesia de Éfeso. No es muy diferente a la de una mujer engañada por Satanás. Ahora, ¿estoy diciendo que está mal trabajar? ¿Que la mujer trabaje? No. La mujer virtuosa de Proverbios 31 era una mujer que trabajaba. ¿Pero para qué trabajaba? Para enorgullecerse y decir, valgo más que aquellas mujeres ama de casa. Eso es lo que ha hecho el feminismo. No hay nada que desprecie más a la mujer que el feminismo mismo. La mujer
No nos dejarán mentir nuestros abuelos. Era alabada por la tarea en el hogar. ¿Quién como ellas? Y ahora es despreciada. Ese labor tan grandioso y glorioso que hacen ellas. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el motivo del corazón para que una mujer trabaje? El trabajo, tanto para el hombre como para la mujer, deben ser solo un medio para glorificar a Dios, para procurar el bienestar de otros. Como casados, el bienestar de nuestra familia, y como solteros, el bienestar de aquellos que más nos necesitan. Así que yo te digo algo, si eres madre y tu trabajo allá afuera te está impidiendo cumplir el papel principal que Dios te ha dado en el hogar, déjalo. ¿Cuántas mujeres buscan quién cuide a sus hijos para que ellas puedan salir a trabajar? Déjame decirte algo, no hay nadie mejor para cuidarlos que tú. ¿Sabes por qué? Porque como dice Pablo, tú los engendraste. Y como dice la frase, madre, solo hay una. ¿Te das cuenta de lo que hace la Biblia? ¿Realmente desprecia a la mujer, la sobaja? Hermanos, madre, solo hay una. ¿Quién mejor para protegerlos? ¿Quién mejor para alimentarlos? ¿Quién mejor, escucha esto, para enseñarles la palabra de Dios? ¿Realmente es de poco valor el trabajo que hace la mujer en el hogar? Piensa en esto. ¿A quién está escribiendo Pablo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo Timoteo había llegado a conocer la palabra de Dios? Por su abuela y su madre, que desde la niñez le habían enseñado las sagradas escrituras. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que el rol de la mujer solo consiste entonces en venir, sentarse y estar en silencio? No, la mujer, tanto en su hogar y en la iglesia, tienen mucho que aportar. En alguna ocasión, una maestra aquí, de la escuela dominical, me felicitó por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ella reconocía que estaba aprendiendo la palabra de Dios a través de lo que yo predicaba. ¿Saben qué les respondí? Hermana, antes de yo enseñarle a usted la palabra de Dios, usted me la enseñó a mí. Doy gracias a Dios por su vida. Doy gracias a Dios por todas las mujeres que me formaron en mi enseñanza. Las maestras de la escuela dominical, la hermana Alma, algunos de ustedes la conocen. Si me sé tantos versículos es gracias a ella. Mis abuelas y en especial mi madre, incansable hasta la adolescencia y hasta la fecha, recordándome lo que Dios tiene para mi vida. Qué gozo el ver el fruto de su grandioso labor, ¿no es así? Y la Biblia no solo menciona a Loida y Eunice, abuelas de Timoteo. El libro de Hechos y las cartas de Pablo mencionan también a Febe, a Dorcas, a Evodia, a Síntica, a Lidia y a Priscila. Y a un sinfín de mujeres que dispusieron su corazón para servir a Dios, tal como Él lo había mandado. ¿Cuál era su labor? Como hemos visto ya con las abuelas de Timoteo, enseñar a los más pequeños. Pero también, según Tito 1:4, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así que no, hermanas, su labor en la iglesia no es solo venirse a sentar y permanecer en silencio. No, ustedes tienen mucho que aportar. La enseñanza a otras mujeres, en la enseñanza a los niños, en la enseñanza a las más jóvenes. Y te voy a decir algo, ya estoy terminando. Nosotros como hombres tenemos mucho que aprender de ustedes. Damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo, por ejemplo, en el servicio para mujeres los viernes, a través de la vida de nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Angie, nuestra hermana Sveidi. Yo esperaba muchos amenes. Dios las está usando grandemente. Damos gracias a Dios porque, ¿saben quién es mi principal consejera? Mi esposa. Ella me ha enseñado mucho a través de la palabra de Dios y gran fruto de mi trabajo es gracias a ella. Y damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo a través de múltiples ministerios de mujeres, las maestras de aquí, de los niños, grandes escritoras de libros cristianos, por cierto, algunas muy buenas conferencistas. Ahora en el Congreso Expuestos aprendimos de una mujer acerca del feminismo.
excelente maestra. Pero lo único que se pide es en el culto de adoración. Cuando la iglesia se reúne, que se respete el orden que Dios ha establecido. Que los que dirigen la adoración, la oración y la enseñanza de la palabra de Dios como líderes de la iglesia sean los varones. Pero ¿quién estará dispuesto a obedecer esto? Pues recuérdalo, Pablo está hablando ¿a quién? A cristianas. ¿Cuántas cristianas hay aquí? Por eso termina nuestro versículo: se permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Porque eso es lo que caracteriza a las mujeres cristianas: la fe en Dios, el amor a Dios y a su prójimo y la búsqueda constante de la santificación. El llamado hoy es a permanecer en todo esto con modestia, con ese juicio recto que cree en el plan de Dios para su vida y reconoce la importancia de su apariencia, la importancia de su actitud y la importancia de su labor en el culto a Dios. Hermanas, nadie niega que el machismo existe. Nadie niega que la lucha entre ambos sexos existe. Pero lo que sí negamos rotundamente es que la solución sea lo que el mundo con el feminismo actual propone: la derrocación del orden que Dios ha establecido. No nos dejemos engañar, amadas hermanas. Satanás y el mundo te dicen hoy que tú vales por lo que haces. Y eso es una mentira. Tú no vales por lo que haces, tú vales por lo que eres. ¿Y quién eres? Eres hija de Dios. Tú eres hermosa en Cristo. Tú has sido comprada con la sangre preciosa del Cordero. En Él estás completa, en Él eres plena. Por eso la solución al machismo, a la violencia, a la guerra no es más violencia. La solución a todos estos problemas es el Evangelio. Ese mensaje que tiene poder para transformar vidas, matrimonios, familias y sociedades enteras. Ese mensaje que puede hacer que cada uno tome el rol que Dios le ha dado. Esas buenas nuevas que proclaman que Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir a causa de la vida que hasta hoy hemos llevado, para que de esa manera podamos vivir una vida que glorifique y honre a Dios. Porque cuando glorificamos a Dios, también somos bienaventurados, felices. Señor y Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estudiar tu palabra. Reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que el hombre natural no puede percibir las cosas que solo se han de discernir espiritualmente. Que solo tu Espíritu Santo, Señor, puede ser quien nos convenza a nosotros, Señor, de pecado. Pueda convencernos de que esta es tu palabra, Señor. Y de esa manera podamos vivir ante ella con sujeción y obediencia, Señor. Hoy te pido que fortalezcas los corazones de mis hermanas, que ellas puedan recordar su plenitud en Cristo, Señor, y que no cedan ante el engaño del maligno, de tal manera que ellas sean plenas y felices al cumplir el rol que tú les has dado y puedan glorificar tu nombre con todo lo que son y hacen. Gracias, porque si somos valiosos, no es por lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es en el nombre de Jesús que oramos y damos muchas gracias. Amén y amén.